Los océanos cubren más del 70% del globo y casi 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina para su subsistencia. Sin embargo, los fondos marinos guardan todavía muchos misterios para el ser humano. Por esta razón, hemos recopilado algunos grandes momentos de la historia de la exploración de los mares para decirte los mejores descubrimientos submarinos que asombraron al mundo. El cenote esqueleto. Ubicado en México, esta cueva submarina es una de las más peligrosas del mundo. Los buceadores están advertidos por un letrero en la entrada de la cueva de la peligrosidad del lugar. Solo los más aventureros y valientes se atreven a inspeccionarlo. Además, el descubrimiento de este lugar submarino no solo impacta por lo complejo y misterioso de esta cueva en sí, sino que recientemente se ha encontrado un esqueleto humano prehistórico que, según estudios, data del final de la última era de hielo. Definitivamente un hallazgo submarino sorprendente. El naufragio del USS Saratoga. Y como siempre, es buen momento para recordarte que si no te has suscrito a Curiosity for You, lo hagas en este instante. Recuerda darle like y activar la campanita para notificaciones. Continuamos. El USS Saratoga fue un portaaviones de 1950, uno de los más grandes de la flota estadounidense antes de que quedase bajo el agua en 1946. Las maniobras de prueba con la bomba atómica fueron la causa principal de su desaparición. Sin embargo, hace unos años, unos buzos norteamericanos quedaron impactados al descubrir los restos del portaaviones que se creía devastado y en unas condiciones inimaginables. Incluso, parecía que no tuviese más de 6 meses bajo el agua. Su impecable apariencia en la actualidad hace que todos se pregunten con extrañeza la razón que ha permitido un estado de conservación tan inmaculado. La flota fantasma de la laguna Chuuk. Esta flota japonesa es uno de los mejores destinos de buceo en el mundo. El astillero, ubicado en el Pacífico Sur, es uno de los más grandes del mundo. En la laguna podemos encontrar restos del barco, aviones, platos e incluso huesos humanos. El 17 de febrero de 1944, los estadounidenses lanzan un ataque en el que decenas de barcos japoneses, aviones y todo tipo de materiales bélicos terminaron en el fondo de la laguna. El sitio es hoy uno de los estados federados de Micronesia, pero la huella del colonialismo y sobre todo de los conflictos y de esa gran batalla están muy presentes, tanto sobre tierra como debajo del mar. Laguna Chuuk es el mayor cementerio de barcos y restos bélicos sumergidos accesible en el mundo. Un lugar escalofriante. El Museo Subacuático Atlántico. Con más de 250 estatuas expuestas bajo el agua, este museo ubicado en el archipiélago de las Islas Canarias es sorprendente. Las obras expuestas fueron creaciones de la escuela británica de Jason de Carys Taylor, diseñado para generar un arrecife artificial a gran escala. Está completa y consiste en 10 diferentes grupos de esculturas. Está el Rubicon, un grupo de 35 figuras humanas caminando frente a un muro, y los modelos utilizados para estas estatuas son residentes de la misma Lanzarote. Puedes incluso ver el famoso Raft de Lampedusa, una referencia a la crisis de los refugiados. Otro componente es un grupo de niños en una pequeña barca de metal llamado Los Lateros. También hay varias esculturas de un híbrido entre humanos y cactus, haciendo una fusión entre la naturaleza y la humanidad, coexistiendo en total y completa armonía. Algo que definitivamente tienes que ver. El alsolol, el perro de agua de México. Este pez tan extraño fue descubierto en México. Su apariencia no es común ni llamativa, ya que su color puede cambiar de negro a transparente en cuestión de segundos. El axolotl, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción, fue bautizado como un monstruo acuático por los aztecas. En realidad, se trata de una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi toda la totalidad de su cuerpo y sus branquias externas, que sobresalen a su vez de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. Este singular anfibio se encuentra en peligro de extinción según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación, debido a la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. El Cristo del Abismo.
Con los brazos abiertos y la cabeza alta, esta famosa estatua submarina se encuentra ubicada en Italia, en la bahía de San Fruttozzo de Campiogli, uno de los lugares más impresionantes para bucear de todo el mundo. La estatua, que tiende a menudo a confundirse con el Cristo de Corcovado, fue descubierta en 1954. De unos 2,50 metros de altura, fue construida por el escultor Guido Galetti, colocada por la Marina Militare a unos 17 metros de profundidad y llevada hasta el fondo por muchos buceadores. Las manos del Cristo, dirigidas hacia la superficie, se encuentran en signo de paz. En 2003, la estatua fue restaurada para protegerla de la corrosión y de los crustáceos, y sobre todo, para volver a colocarle una mano que había sido rota por un ancla. Fue colocada nuevamente en el agua el 17 de julio del 2004 sobre una nueva base, a una profundidad menor que el anterior. Definitivamente algo que también tienes que ver. La pirámide de Yonaguni. El misterio de las pirámides japonesas data desde hace mucho tiempo, pero fue durante una inmersión en Japón en el año 1985 cuando se descubrió la pirámide sumergida de Yonaguni. Con una altura de 30 metros y 200 metros de largura, la escultura impresiona a todo aquel que se sumerge a verla. A simple vista, parece que efectivamente fue construida por el hombre, pues este gran megalito es uno de los sitios submarinos más inusuales del mundo, que destaca por estar compuesto de escalones y paredes completamente rectas. Otra teoría es la de Mosaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Rokukui, quien pasó más de 2 décadas estudiando la zona. Este sostiene que se trata de una estructura natural que fue modificada por el hombre hace al menos 10.000 años, lo que quiere decir que es una de las primeras grandes edificaciones de la historia de la humanidad, junto con las grandes construcciones de Egipto o de Mesopotamia. Hallazgos submarinos que no podemos creer. Los dibujos de arena en Japón. Uno de los misterios subacuáticos que en su día desconcertaron a los expertos fue el hallazgo de extraños dibujos en la arena con patrones circulares casi perfectos encontrados en el fondo marino frente a Japón. Durante una inmersión en 2012, después de varios estudios, se concluyó que estos círculos misteriosos fueron dibujados por los peces globo, también conocido como fugus, para poder atraer a sus almas gemelas. Los machos se pasan 6 semanas construyendo estos círculos de cultivo bajo el agua solo para aparearse durante unos pocos segundos. Para su elaboración, reúne arena fina en montículos y las adorna con conchas marinas que se encuentra. Si tiene suerte, la hembra dispuesta se colocará en el centro del círculo para indicar la aprobación para el apareamiento. Si no, la corriente marina se llevará su obra de arte. El yate hundido en la Antártida. Aunque parezca un espejismo, es un barco misterioso que se encuentra sumergido en el fondo del mar y se puede ver desde la superficie. Este yate brasileño, Mar Sem Fin, se hundió en la Antártida en la península de Argley durante una tormenta en 2012. Sin embargo, en 2013 el yate fue sacado del agua. Desde el 7 de abril de 2012 y durante aproximadamente un año, se pudo ver el buque de investigación brasileño Mar Sem Fin bajo las heladas aguas poco profundas de la bahía de Maxwell en la Antártida. Todo comenzó cuando la embarcación de 23 metros, propiedad del periodista brasileño João Lara Mesquita, golpeó el hielo y se hundió. Un año después, el propietario João Lara Mesquita regresó al sitio para salvar el barco. El buque salió a la superficie con la ayuda de boyas infladas y luego fue remolcado de regreso a la orilla. Después de un año cubierto de agua de mar, Mar Sem Fin fue considerado irreparable. La ciudad submarina de Lyon. Apodada la Atlántida China, los orígenes de la ciudad de Lyon se remontan a la dinastía Han en 1959. Fue en el año 2001 cuando se comenzaron las primeras exploraciones submarinas para acercarse a los restos de la ciudad, lo que generó muchos problemas debido a la oscuridad extrema en estas profundidades. Lo que se descubrió fueron diversas construcciones perfectamente conservadas. Las murallas de la ciudad, que datan de 1500 años atrás, todavía intactas y están en pie, al igual que los 265 arcos de entrada a esta urbe. Se encontraron figuras talladas con forma de dragones, edificios adornados con criaturas mitológicas chinas, paredes grabadas con leyes de diferentes dinastías, libros, pinturas y también pergaminos. Hallazgo impresionante. Si te está gustando este contenido, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de más contenido como este. El naufragio del Titanic. Sin duda alguna, el naufragio más famoso del mundo. El Titanic, un enorme transatlántico británico, fue golpeado por un iceberg en 1912. El resto de la historia
todos la conocemos. A lo largo del siglo XX se realizaron numerosos proyectos de expediciones para encontrar y reflotar el transatlántico. Finalmente, como es de conocimiento de la mayoría, el barco fue localizado en una profundidad de 3.821 metros a 650 kilómetros al sudeste de Terranova. Hoy por hoy es una de las atracciones turísticas más grandes del mundo. El Palacio Submarino de Cleopatra. Este misterioso reino de Cleopatra se encuentra situado en la bahía de Abu Qir, cerca de Egipto. Durante varias inmersiones, los científicos pudieron encontrar muchos vestigios del tiempo de los faraones, como cimientos de palacios, estatuas, esfinges y otras tantas cosas impresionantes para los científicos. En esta ciudad, fundada en el año 331 a.C. por Alejandro el Grande, vivió parte de su vida la última reina de Egipto, Cleopatra VII. Alejandría fue también escenario de su historia de amor y odio con Roma y de su triste final en el año 30 después de Cristo. La Alejandría de esos tiempos era una ciudad magnífica. Los palacios y templos dibujaban su perfil y su población llegaba a los 100.000 habitantes. Hallando al pez luna. El tamaño del pez luna, también llamado topo, es sorprendente. Puede llegar a pesar 1.000 kilogramos, siendo uno de los animales más impresionantes del mundo. Este animal sorprendió a unos buceadores frente a Santa María, una isla en los Azores. Luego de haber realizado las investigaciones pertinentes y después de haber pasado el asombro de toparse con semejante monstruo, las publicaciones de los expertos nos dejan saber que el pez luna es un pez pelágico tetraodontiforme de la familia Molidae. Es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de 1.000 kilogramos por ejemplar que alcanza más de 3 metros de longitud y a veces supera las 2 toneladas. Ni tú, ni yo, ni nadie se quiere topar con uno de estos. La Catedral, cueva submarina australiana. Apodada la Catedral, esta enorme cueva submarina que ha impactado a la comunidad científica se encuentra en el parque australiano de Piconne Ponds, un verdadero laberinto muy estrecho con lugares que llegan a asustar bastante. Lo que hasta ahora se conoce se denomina como la conexión del sistema cavernoso de Saskatoon, con la cueva de 2 ojos, la que forma un pasadizo submarino de 347 kilómetros con centenares de restos arqueológicos de la civilización maya. Esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo porque cuenta con un centenar de contextos arqueológicos, entre ellos evidencias de los primeros pobladores de América, fauna extinta y restos de la cultura maya. Fugu, el pez mortal de Japón. Apodado el pez globo, el fugu es un venenoso pez muy popular entre los japoneses, debido a la finura de su carne, pero ten cuidado ya que es muy mortal. Algunos de sus órganos, concretamente los ovarios, el hígado y los ojos, contienen tetrodotoxina, un veneno tóxico que paraliza los músculos. Una vez que se hayan eliminado completamente estos órganos, se puede probar sin ningún problema, siempre y cuando esté preparado por un chef que cuente con una licencia otorgada por el Estado para servir el plato en su restaurante. ¡Ey! Vigila lo que comes durante tu viaje a Japón. Especies marinas de los Avernos. La expedición Challenger, que transcurrió de 1872 a 1876, supuso un gran avance para una mejor comprensión de los océanos. El barco salió desde Inglaterra el 21 de diciembre de 1872 y recorrió casi 130.000 kilómetros, catalogando más de 4.000 nuevas especies y constatando que existía la vida a 4.389 metros de profundidad. Esto rompió con las creencias previas que estipulaban que no era posible la vida marina a más profundidad de 549 metros. Además, también constató la variación de temperaturas en las profundidades del océano, confirmando así la existencia de la circulación oceánica, sin duda alguna de los más importantes del mundo. Jacques Cousteau y la escafandra autónoma. Millones de personas en todo el mundo descubrieron las maravillas que existen bajo la superficie de los océanos gracias al explorador y oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau, sin duda uno de los grandes divulgadores de la ciencia de todos los tiempos. Además de su labor divulgativa, Cousteau dejó como legado, junto con el ingeniero Émile Gagnan, la escafandra autónoma, es decir, el sistema de respiración bajo el agua que hoy utilizan los submarinistas de todo el mundo. Bautizado como el Aqualoom, este sistema dotaba a los submarinistas de mucha mayor independencia para explorar el fondo, ya que no dependía de la provisión de oxígeno desde la superficie. El propio Cousteau fue el encargado de llevar a cabo la primera prueba exitosa de su invento en junio de 1943. Si algún día has buceado o piensas bucear, recuerda que se lo debes a Jacques Cousteau.
¿Y a ti? ¿Cuál de todos estos increíbles descubrimientos submarinos te ha llamado más la atención? ¿Ya conocías alguno de ellos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, déjanos un like. ¡Hasta la próxima!